Bueno, entonces vamos a seguir mirando particularidades de esta forma nacional de la acumulación. Eh, bueno, yo tengo que arriesgar que mi computadora se quede sin batería, pero yo sin ventilador no voy a poder seguir, así que espérenme un cachito que voy a cambiar de conexión. Bueno, espero que no tener problema y pueda seguir. Vamos a mirar más manifestaciones de evolución de la sociedad argentina, aspectos que hacen a la especificidad o a la peculiaridad de nuestra vida social nacional. Y para eso voy a... Vamos a ver esto. Bueno, esto era una cuestión, lo paso muy rápido. El salario industrial en Estados Unidos también crece hasta mediados de la década del 70. Después tiene un retroceso. Esto es el salario de obrero de planta industrial hasta la categoría de supervisor, y al final del periodo tiene un pequeño recupero. El industrial de la Argentina lo habíamos visto antes. Eh, Esta es la relación, porque uno mira acá y en este periodo parecería que el salario industrial argentino recuperó al nivel del americano. Y acá tiene el poder adquisitivo, que en el mejor momento de todo este periodo, el poder adquisitivo del salario industrial argentino era el 60% de lo que es el poder adquisitivo del salario industrial norteamericano. Entonces tenemos cuando miramos el sector industrial, la primer peculiaridad que tenemos es que tiene un salario que es el 60% en su poder adquisitivo del salario equivalente en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tiene una productividad del trabajo, el sector industrial argentino, que apenas en los picos llegaba al 20% de la productividad del trabajo en el sector industrial norteamericano.
Esto quiere decir que es una quinta parte de la productividad del trabajo del sector industrial norteamericano. Y acá, en este final, más allá de que pueda haber algún tipo de problema, pero en principio venía arrastrando esta suba cuando había un registro homogéneo, está cayendo nuevamente, había llegado al 25% y está cayendo al 20%. Entonces, lo que tenemos es una industria que opera con una quinta parte de la capacidad, de la productividad de la industria en los Estados Unidos. Es cierto, tiene un salario que es más barato, pero es un salario que es la mitad. Esto es la quinta parte, la productividad. Con una segunda peculiaridad. Cuando uno mira los capitales del sector industrial de la Argentina, se encuentra que a lo largo de este desarrollo, alrededor del 40% del producto del sector industrial argentino, y acá es más ya del 40%, está realizado por capitales, algunos de Estados Unidos, otros capitales europeos, japoneses, que en sus países donde operan normalmente, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Japón, trabajan con una productividad que es 5 veces la productividad de la Argentina. Y sin embargo, vienen a la Argentina, ponen sus fábricas y esas fábricas funcionan con una quinta parte de esa productividad. Entonces, lo que tenemos acá es el 50%, vamos a ponerlo en términos simples, de este nivel de productividad está aportado por los mayores capitales industriales del mundo, porque son los mayores capitales industriales del mundo los que también están en la industria argentina. ¿Cómo se explica que esos mismos capitales operen con una quinta parte de la productividad, que ni siquiera compensa el menor poder adquisitivo del salario? Uno diría, bueno, así es imposible que un capital se valorice, es imposible que ese capital tenga ganancia. Sin embargo, esta es una serie que quedó más cortada, termina en el 2016. Si uno mira la tasa de ganancia del sector industrial de la Argentina, que es la línea llena, y la tasa de ganancia del sector industrial de Estados Unidos, que es la línea punteada, antes de impuestos, perdón, después de impuestos, después de pagar el impuesto a las ganancias, están más o menos en el mismo nivel. Quiere decir que operan con una quinta parte de productividad y sin embargo su tasa de ganancia no es distinta a la que tienen en los países de origen. ¿Cómo es posible? Y esto es otra cuestión que nos tenemos que contestar. ¿Qué peculiaridad tiene la industria argentina para poder operar en estas condiciones? En la Argentina, y hubo ya una intervención anterior que hizo referencia a esto, el tipo de cambio juega un papel significativo en los movimientos de la economía argentina y los movimientos generales de la vida social en la Argentina. Eh, ¿Por qué el tipo de cambio tiene esa presencia o tiene esa relevancia? Lo que vamos a mirar ahora es qué ha pasado con la evolución del tipo de cambio en relación con la capacidad que tiene la moneda argentina y, en este caso, el dólar,
para representar valor. Porque uno diría, bueno, si la moneda argentina pierde una parte de su capacidad para representar valor y la moneda norteamericana pierde una parte igual, no pasa nada, se movieron en paralelo. Y para mirar esto, yo voy a dar una explicación primero simple con algo que es posible que ustedes en general hayan oído, pero que me permite explicar el mecanismo y después el mecanismo que voy a usar es mucho más complicado que eso. Esto se llama la paridad de el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está en la paridad, quiere decir que tiene la misma capacidad para representar valor que la moneda que se usa en el mercado mundial. Si la moneda está sobrevaluada, quiere decir que se le está reconociendo demasiada internamente, demasiada capacidad para representar valor que la que tiene, y si está subvaluada, eso quiere decir que se le está reconociendo demasiado poco. La explicación simple de esto es lo que se llama la paridad del Big Mac. Como se dice que el Big Mac es exactamente lo mismo en todos los países del mundo, tiene las mismas cosas adentro, no recuerdo mal, es la revista Business Week, hace un estudio de la paridad de las monedas, entre las cuales está la Argentina, usando al Big Mac como patrón. Yo lo voy a tratar de explicar, quise hacer un gráfico, pero no, cosas de esto, pero no llegué. Vamos a suponer en el año 1. El Big Mac en Estados Unidos cuesta $1. El Big Mac en la Argentina cuesta $1. ¿Cuál es el tipo de cambio de paridad entre el dólar y el peso? Que el dólar puede comprar, $1 puede comprar un Big Mac y $1 en la Argentina también puede comprar un Big Mac. Entonces la paridad del tipo de cambio es $1, $1. Y al revés, $1, $1. Pero vamos a suponer en el año 2 que en Estados Unidos el Big Mac sigue costando $1 y en la Argentina cuesta $2. ¿Cuál es la paridad del tipo de cambio? Si para comprar un Big Mac en Estados Unidos hace falta $1 y en la Argentina hacen falta $2, la relación de cambio es $1 por $2. O $1, 50 centavos de dólar. Entonces se dice, ahí está en la paridad. Compran lo mismo en los dos lugares. Pero supongamos que el ministro de Economía de la Argentina dice, no, en la Argentina el Big Mac cuesta $2, pero el tipo de cambio va a seguir siendo $1, $1. En ese caso, lo que vamos a decir es la moneda argentina está sobrevaluada, porque entrego $1 y me dan $1, cuando en realidad yo entrego $1, me tendría que dar 50 centavos de dólar. Y en esta situación, el, este, la moneda argentina va a estar sobrevaluada respecto del dólar. O al revés, el ministro de Economía dice no, por más que en el Big Mac la relación de paridad sea 1 a 2, en la Argentina va a haber que poner $4 para tener $1. Y entonces en ese caso vamos a decir que el peso argentino está subvaluado. Tengo que poner más pesos de los que tendría que poner para poder tener $1. Si esta explicación de comida rápida se siguió, yo voy a mirar esto con rigor. Pero ¿se entendió qué quiere decir que está sobrevaluado o está subvaluado? Me están reconociendo, cuando está sobrevaluado me están reconociendo más dólares de los que me tendría que reconocer, cuando el peso argentino está sobrevaluado. Cuando el peso argentino está subvaluado, me están reconociendo, me están pidiendo más pesos a cambio del dólar respecto de lo que es su paridad. Cuando el peso está
sobrevaluado, todo comprado en dólares me parece barato, porque yo pongo menos pesos que los que tendría que poner. Cuando el peso está subvaluado, lo que está en dólares me parece carísimo, porque yo tengo que poner muchos pesos respecto de ese dólar. Hago el minuto de silencio y si no hay dudas, voy al gráfico. Bueno, como es costumbre, los minutos de silencio duran más o menos 30 segundos, así que voy al gráfico. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? No está hecho con el Big Mac, está hecho con una metodología mucho más compleja, no es simplemente un problema de poder adquisitivo, es de representación de valor. Y la línea de 100 es a cuánto tendría que haber estado el tipo de cambio del peso por el dólar si el peso, si la relación de cambio hubiera estado en la paridad. Como ven así a primera vista, muy pocas veces estuvo en ese punto. Es toda la línea negra de 100. Cuando la línea verde va por arriba, eso quiere decir que el peso está sobrevaluado. Y cuando la línea verde va por abajo, eso quiere decir que el peso está subvaluado. Y entonces vamos a mirar en la evolución histórica expresiones de estos momentos, que como pueden ver en estos 60 años que estamos tomando, ha habido oscilaciones muy violentas entre sobrevaluación y subvaluación. En el campo de la sobrevaluación en general, pero también con algunas subvaluaciones. Si nosotros miramos esto, tenemos acá esta pequeña sobrevaluación que ocurre en el año 65 y después viene una devaluación, lo mantiene el peso en la paridad. En el año 74, 73, 74, el peso entra en una sobrevaluación significativa, está un 50% sobrevaluado. Cae esa sobrevaluación, año 76, 77. En el año 80, el peso alcanza, 79-80, el peso alcanza el récord en este periodo de sobrevaluación. ¿Cómo queda ese momento entre distintas cosas? ¿Cómo queda en la conciencia general de la Argentina? Los argentinos yendo a Miami, ¿eh? En esa época era comprar televisores, porque no había ni computadoras ni celulares todavía, a comprar televisores y la frase era, qué barato, deme dos. Que en realidad casi casi era como para decir, deme más que dos, pero como 2 y 25 no se puede fraccionar un televisor, ¿eh? Solo se podían dos. La moneda estaba extremadamente sobrevaluada. Esto no se puede sostener y viene una muy fuerte devaluación y la moneda va a estar en la década del 80, a lo largo de la década del 80, va a estar más o menos en la paridad, va a estar algo subvaluada hacia el 89. ¿Qué es esto que viene acá? Esto es la convertibilidad. Con la moneda sobrevaluada casi un 100%. ¿Eh? Esto es Cavallo en el Banco Central, esto es Cavallo en el Ministerio de Economía. Esto entra en una furibunda crisis en el 2001
la moneda pasa a estar fuertemente subvaluada, pero lentamente va perdiendo, va desapareciendo la subvaluación y va creciendo una sobrevaluación. Acá está el promedio anual. Hay puntos en el año 2014 donde prácticamente llega, hay algún mes, donde llega prácticamente la sobrevaluación al nivel de la convertibilidad. En el promedio nunca llega a ese nivel tan alto, pero no se puede sostener, va teniendo esos piquitos, va cayendo, ya tiene una tendencia decreciente antes del 2015, ya no se puede sostener. En el 2016, 2017, 2018 va a desaparecer prácticamente y la moneda, según mi cómputo, hoy está más o menos en el nivel de paridad. Esto es el tipo de cambio, perdón, esto era el tipo de cambio de la exportación agraria, porque en alguna época había distintos dólares, pero este es el tipo de cambio oficial. El dólar que está a 90 o 80 y algo así. Esto es año 2020, esto es diciembre de 2020, que lo agregué ahí para ver cómo estaba. Desapareció la sobrevaluación. ¿Por qué? ¿Por qué esos movimientos en la economía, esa violencia de los movimientos en la economía argentina? Y esto es uno de los movimientos que uno puede también mirar en las otras economías latinoamericanas, que más o menos coinciden en los periodos con esto de la Argentina. Coinciden más o menos en los periodos, coinciden más o menos en las intensidades. Hay algunos que arrancan antes, hay algunos que terminan la sobrevaluación antes. En el caso de Brasil, la sobrevaluación de los 90 termina antes que en la Argentina. La devaluación viene antes. ¿Qué papel juega esto en la evolución de la economía argentina? Alguna vez que tuve alguna discusión con un economista que decía, bueno, si hay un loquito en el Banco Central que se le ocurre sobrevaluar el peso, cuando uno mira la historia argentina, no es un problema de loquito. Hemos tenido loquitos en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, pero no es un problema de un loquito. Acá hay que explicar qué papel juega ese movimiento, cómo se sostienen esas sobrevaluaciones, quién se beneficia con la sobrevaluación, porque de la sobrevaluación misma no brota riqueza. Lo que hay es, alguien se apropia de algo que otro deja de apropiar. ¿Por qué ese papel en la economía argentina? Y yo nunca hago gráfico porque sale sobrando el gráfico. Sería imposible, sería una línea así. ¿Qué papel juega la inflación en la Argentina? Porque a lo largo de toda la historia argentina, incluyendo el siglo XIX, la inflación juega un papel central en la economía argentina. Y la pregunta es entonces, ¿por qué la economía argentina necesita en su funcionamiento, por qué la acumulación de capital en la Argentina necesita en su funcionamiento la inflación? No es una tara de la economía argentina, no es una desgracia que cae del cielo para la economía argentina, es una parte inherente, es fundamental en el desarrollo de la economía argentina. Y en los pocos periodos que pareció que no había, que se había eliminado la inflación, como era
explotó, se puso de manifiesto que eso estaba frenado porque el papel lo tenía que jugar. Entonces, esta es otra cuestión que nos tenemos que contestar. ¿Qué papel juega la inflación? ¿Qué papel juega la sobrevaluación de la moneda? Y yo voy a tomar un último elemento en estas manifestaciones de la economía argentina. Y ese último elemento es la deuda pública externa. La deuda pública externa también ha jugado un papel a todo lo largo de la historia argentina, a todo lo largo del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX y manifiestamente en lo que va del XXI. Un papel que tiene esta peculiaridad, y lo voy a tomar con este gráfico. Después explico por qué hay dos movimientos acá. Esto está hecho hasta el 2018, hoy quise agregar el 2019 y cuando me di cuenta a qué hora era y estaba todavía luchando con los cálculos del 2019, eran las 6 menos cuarto. Así que quedó sin agregar. Esto, línea que está acá, a todo lo largo, estos son dos cómputos distintos. Aparentemente el que se va, el que sigue, estos están puestos base M y base K, porque una es el cálculo que hizo el macrismo y que se hizo con el gobierno de Macri, y otro es cómo se venía haciendo con los gobiernos kirchneristas, ¿no? Hay una diferencia de imputación de movimientos. Y aparentemente el gobierno ha como aceptado el cálculo que se hizo durante el gobierno de Macri y se sigue se sigue la línea llena. La de la línea punteada va a perderse, ya no se está haciendo, yo lo seguí, se terminó, se suspendió antes, pero yo lo seguí haciendo para ver qué relación había. Lo que muestra esa línea en moneda son millones de dólares de poder adquisitivo constante, porque el dólar también cambió su poder adquisitivo del 60 hasta acá. Esto empieza en el año 61, porque los datos no los pude armar nunca para el 60. La línea que va por arriba de los 100 muestra si a través de la deuda pública externa, lo que se recibe de deuda pública externa y lo que se paga de intereses y se devuelve de la deuda pública externa, es decir, acá hay una contabilidad que es lo que entró por el endeudamiento, menos lo que salió por pago de intereses y por cancelación de la deuda. Cancelación en efectivo. La cancelación que se hizo renovando la deuda queda metida dentro del movimiento, porque bajó porque se canceló, pero subió porque se contrajo nueva deuda. Entonces, este es el movimiento neto. Cuando la línea esta va por arriba, decían el acumulado que entró a la Argentina por deuda pública externa es positivo, es más alto de lo que salió hasta ese momento. Cuando la línea va por debajo, es que salió más, se pagó más de lo que se recibió. Se pagó en concepto de amortización, intereses, acumulado, más de lo que entró. Esto quiere decir, para cubrir este bache que está acá, la Argentina tuvo que poner de su riqueza nacional. Acá la Argentina se benefició de recibir, entraron a la Argentina más fondos de los que salieron. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Arrancamos hacia el 65, tenemos que entraron fondos, pero que a partir del 66
salen fondos, se paga la deuda con algún altibajo, no sé si se ve a esa altura. Ah, yo me voy a tener que poner los anteojos porque yo no lo veo. Eh, Se sigue pagando hasta el 76, el acumulado es negativo, se pagó más de lo que entró. A partir del 76 empieza a entrar más deuda, más deuda, más deuda, y al año 82 el acumulado neto que entró es más grande que lo que salió. Está neutro. Vamos a suponer, está neutro. Entró y salió. Lo que queda es el saldo de la deuda, aclaro. Pero el movimiento de flujo se netió. A partir del año 84, 85, se paga, se paga, se paga y salió más de lo que entró. A partir del año 91, con la convertibilidad, empieza a entrar, empieza a entrar, empieza a entrar y entra, y si ustedes comparan este acumulado con lo que era la historia de esta deuda pública, hay que aclarar que en el año 48 la Argentina deja de tener deuda pública externa hasta el año 57, que empieza, que es esto que está acumulado acá un poquito antes del 60. A partir del año 2001 se paga, se paga, se paga, según el cálculo del gobierno kirchnerista, se paga hasta acá, salió neto hasta acá, según el cálculo de ahora salió hasta acá, salió más, se pagó más, pero ya antes del 2015 el movimiento empieza de vuelta a ser a la suba. Acá se ve en este otro cálculo ese movimiento a la suba. Y después del 2016 ese movimiento se dispara y a la Argentina entró en concepto de deuda pública externa más de lo que salió. Y entonces uno tiene varias cuestiones con esto. Una economía nacional que estuvo alimentada en su riqueza por este flujo de ingreso, por este flujo de ingreso, debería tener un crecimiento aceleradísimo, porque le está entrando este capital vía la deuda pública que, aplicada al proceso general de producción, a la multiplicación de la riqueza social, tiene que empujar para arriba ese proceso de expansión. Vemos cuando mirábamos el producto, claro, acá había todo un periodo en la segunda mitad de la década del 80, había una contracción porque el producto se estaba achicando. Pero acá no hubo un crecimiento del producto que correspondiera a este flujo positivo de capital. Y en este periodo, que hay un muy fuerte, esto es el 2000, si no veo mal, es el 2003 o es el 2005. Esto es el 2003, hay un marcado flujo de salida de pago de la deuda, hay un pago muy fuerte de la deuda y al mismo tiempo es esa fase de expansión muy grande que teníamos acá. Entonces, acá tenemos una salida de deuda y bueno, hay una fase de pago neto, hay una fase de achicamiento del producto. Pero acá tenemos una enorme entrada de deuda y el agrandamiento del producto es chiquito.
Y acá tenemos un enorme pago de deuda y el agrandamiento del producto es enormemente grande. Entonces, también lo que nosotros nos vamos a encontrar es con la cuestión de qué papel juega el ingreso y el pago de la deuda pública externa respecto del proceso de acumulación de capital en la Argentina, donde nos podemos encontrar estos movimientos tan contrapuestos. Un movimiento de estrangulamiento en el cual se paga, pero un movimiento de pequeño crecimiento en el cual se recibe una enorme deuda. Y un momento de enorme crecimiento donde hay un enorme pago de deuda. Y esto es otra peculiaridad que nosotros tenemos delante y que vamos a tratar de contestarnos respecto de la formación económica de la sociedad argentina. Eh, yo voy a ir a un... No sé si hay algo sobre la deuda que haga falta aclarar. Profe, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, decime quién sos porque no te veo. Sí, Daniel, mi nombre, un gusto. No, le quería preguntar Sí. para que me quede claro, todos estos gráficos que estamos viendo son de elaboración de la cátedra en base a, bueno, en función de una base de datos disponible, pero son todos de la cátedra, no van a estar en los textos ni demás. La cosa es así. Hay un primer texto que creo que sigue estando, que es del año 2002, 2001, no sé, me acuerdo bien, publicado, donde hay alguna explicación metodológica y están algunas de las series. No sé si estas, todas, algunas no. Después hay un libro mío que llega hasta el año 2004, donde están todas las series y está toda la explicación metodológica. Pero nosotros no lo damos como bibliografía obligatoria. ¿Está? Ahí está explicado cómo está hecho, cuál es la fuente de cada cosa, de cada pedacito de la serie, cómo está procesada, por qué el criterio este o aquel, etc. Eh, y de estos que vimos hoy en particular. Y después otros más que vamos a ver a lo largo del desarrollo del curso. Del 2004 para acá están actualizados sin publicar los... En 2008 hubo otra publicación, pero solo de un pedacito. Están actualizados, pero sin la publicación. La metodología es básicamente la misma que está en el libro. Las fuentes son básicamente las mismas, solo que hubo fuentes que dejaron de existir y hubo que hacer esto que el índice de precios al consumidor de un periodo no se podía tomar, entonces había que reemplazarlo con otra cosa. La encuesta industrial se suspendió, entonces ahí se suspendió parte de los datos, entonces hay que ir manipulando los datos. Pero básicamente es eso, ¿está? Perfecto, gracias. Eh, bueno, si nosotros miramos todo este movimiento, vamos a ver que acá hay un punto de inflexión que podríamos básicamente mirar. Voy a este gráfico. Un punto de inflexión que está entre mediados de la década del 70 y llega a lo sumo, con un tropiezo por esto, al año 84, donde hay un movimiento de crecimiento con
el retroceso y el estancamiento básicamente de la dictadura, pero este movimiento de crecimiento. Y después viene este movimiento de retroceso, de estrangulamiento, si lo miramos en el gráfico del masa salarial y masa de excedente, aparece muy marcado esta fase, y después viene la fase de estrangulamiento sostenida la plusvalía a expensas de la caída del salario y del empleo, y la fase de muy fuerte expansión, luego estancamiento, con una suba, una recuperación de del ingreso, pero de los trabajadores, pero sin volver a los niveles siquiera del año 74, pese a que está duplicada la masa de individuos que trabajan. Eh, entonces, acá hay un cambio, o acá está el cambio, pero básicamente está acá. Y acá hay una fase de crecimiento de la plusvalía a expensas de la masa salarial. Apenas hay una recuperación, acá había un crecimiento efectivo de la masa salarial. La primera pregunta que tenemos es entonces, ¿qué pasó acá? Que hay este cambio en lo que es el proceso de acumulación de capital en la Argentina, y si algo cambió acá, visto que está reproduciendo el estancamiento y visto que no repercutió en una suba de la masa salarial. ¿Qué cambió? Y ahora lo que vamos a mirar, lo mismo con el endeudamiento. ¿Por qué hay estas fases de momentos en los cuales hay endeudamiento creciente, momentos en que se paga, momentos en que se paga mucho, momentos en que empieza a ingresar, se deja de pagar, momentos en que se paga mucho, momentos que vuelve a ingresar y se deja de pagar, momentos en que se paga, momentos en que ingresa mucho y en este momento, por lo menos por un par de años, se deja de pagar. ¿Tá? Si acá se dejó de pagar, entró, pero ahora ya no sigue entrando. Y entonces, lo que vamos a mirar es en este gráfico un movimiento que está sintetizado en los salarios, pero que yo podría poner el movimiento de la deuda pública, podría poner cualquier otro movimiento, respecto de la evolución del salario y la forma política. Y a la forma política de la organización de la vida social en la Argentina la tenemos diferenciada en tres colores, ahí en tres fajas. El azul es momentos que hay democracia, pero con proscripción. Con proscripción, este, eh, acá arrancamos en realidad arrancamos en el 60, yo lo tomé desde el 60, es la presidencia de Frondizi con proscripción del peronismo. Y entonces la marcamos como una democracia que tiene esta limitación. Perdón que me tengo que poner los anteojos, porque si no me voy a perder en esto.
Acá hay un golpe militar. Frondizi, que era el presidente, dice que no va a renunciar, no se va a suicidar ni se va a ir del país, que eran las condiciones para que actuara la ley de acefalía. En consecuencia, hay una dictadura militar. Asume el vicepresidente del Senado que con un presidente que no renunció. Hay una dictadura militar. En el año 63, con efecto hacia el 64, tenemos otra vez una elección con proscripción, que es la elección de Ilía. En el año 66 tenemos el golpe de Onganía y tenemos este movimiento del salario. Este movimiento es el efecto primero del golpe, después. En el año 73 hay elecciones en todo este periodo por primera vez. Primero hay una elección con proscripción, que es la elección que gana Cámpora, donde la dictadura de Onganía había planteado que, con nombre y apellido, si Perón no estaba en la Argentina para una determinada fecha, no se podía presentar elecciones porque la condición era estar en la Argentina. Y hay una segunda elección, ya ahí sin proscripción, que es el gobierno de la fórmula Perón-Perón. En ese periodo el salario empieza a caer, pero lo que miramos nosotros, esto es el golpe del 76, se desploma el salario, vimos todo el movimiento, ya hice la mención. Hay sobre los fines de la dictadura una cierta recuperación del salario y llegamos al pico del año 84, democracia plena sin ninguna proscripción. Y es el gobierno de Alfonsín. Y en democracia plena, sin proscripción, en el gobierno de Alfonsín, hay esta caída del salario. Las elecciones, en democracia, el presidente renuncia anticipadamente. Bueno, voy a tener que cambiar el enchufe de mi computadora, así que, porque se me está por apagar, así que y voy a tratar de ser breve porque me quedé sin ventilador. Bueno, teníamos esta democracia plena con un gobierno en partido que lo que va a plantear es la reivindicación, es esta suba de salario y después va a ser portador de esta caída. Perdón, y estaba en esto. Alfonsín renuncia, no hay, Menem asume anticipadamente, no hay corte en la continuidad democrática. Gana las elecciones el partido que expresa en la Argentina, movimiento que se considera representante en la Argentina de los intereses de los trabajadores, de los intereses de la clase obrera. Y el salario se queda prácticamente estancado por debajo de los niveles de la dictadura militar. Termina ese periodo el gobierno de la Alianza, que hay algún teórico del gobierno de la Alianza que dice que es ser progresista en la Argentina en este periodo y es administrar la miseria pero honestamente, y eso va a terminar con la caída del salario en el año 2001. No hay golpe militar, el presidente renuncia, previsoramente se había cambiado la Constitución
porque con los vicepresidentes siempre había problemas y el Congreso elige un nuevo presidente, ese presidente dura unos pocos días, renuncia, el Congreso elige otro presidente que es del partido, del movimiento político que tiene el apoyo del movimiento obrero organizado y el salario toca fondo. Y hay un gobierno de el movimiento político que además reivindica esta situación y los salarios no pasan del nivel de la década del 90 por debajo del nivel de los salarios de la dictadura. Y después viene un gobierno de vuelta democrático, con democracia plena, con el voto de una parte significativa de la clase obrera argentina y el salario baja más. Y ven un gobierno que no se le puede imputar porque la caída del 2020 es una caída producida por una circunstancia, llamémosle, ajena al movimiento propio de la acumulación de capital en la Argentina. ¿Qué cambió acá? Si antes cada caída de salario estaba personificada políticamente por una dictadura militar, solo una dictadura militar podía imponer la caída del salario, solo la violencia directa. El gobierno de Isabel Perón trata de hacer caer el salario con el Rodrigazo y no logra, cae, pero no logra que caiga con la plenitud que el movimiento de la acumulación de capital en la Argentina requería. La reproducción se hace con una caída mucho más violenta del salario y con una forma política que es la dictadura de una violencia. Algunos creen que esta dictadura, y ahora la llaman que es una dictablanda, ¿no? Una dictablanda, un cuerno, pero es cierto que el grado de violencia de esta dictadura no se compara con la de esta, el grado de brutalidad. Pero no era una dicta blanda, era flor de dictadura. ¿Qué cambió? Que a partir de ese punto, ¿qué le pasó a la clase obrera argentina? Al conjunto de los trabajadores de la Argentina. Que ahora cayó el salario, cayó el salario, cayó el salario. Cuando recuperó, no volvió a los niveles ni siquiera de la dictadura. En pleno auge, en plena expansión de la economía argentina, no volvió a los niveles de la dictadura. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso que solo se podía expresar con una dictadura militar, ahora se expresa con gobiernos democráticos que incluso son del partido, vuelvo a corregirme porque en realidad es un movimiento, pero estructura formal es de partido, que se considera, es visto y es reconocido de manera general como representante de la clase obrera argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Y entonces yo vuelvo a esto que les había planteado porque vuelvo a hacer esta observación. Esto es mi vida de adolescente hasta viejo. Esto que tengo acá adelante es la pregunta sobre mi propia subjetividad política. Me estoy preguntando por qué soy como sujeto político, porque yo he sido portador de estos movimientos. No es que estos movimientos pasaron, y como dijo alguno, pasaron cosas, y bueno, no, yo fui sujeto de estos movimientos. Y ustedes son sujetos de la parte que les toca y de la parte que sigue en esto. Entonces, ¿cómo explicar esto?
Y acá aparecen distintos planteos. Aparece algún planteo que dice, bueno, lo que pasa es que acá hay dos proyectos de país, un proyecto industrialista, defensor de los intereses populares, eh, y eh, un proyecto agroexportador, defensor de los intereses antipopulares, eh, y hay un empate hegemónico porque ninguno de los dos tiene la fuerza para imponerse uno sobre el otro. Uno triunfa y viene el otro y del triunfo del primero brota la derrota del primero y el surgimiento del segundo. Pero ahora el segundo, en su propio desarrollo, se engendra su derrota y vuelve el primero. Y acá todo lo que tenemos entonces son dos proyectos contrapuestos y la desgracia de la Argentina es haber tenido estos dos proyectos contrapuestos y este empate. eh, es un problema de la organización política y acá lo que tenemos es, yo voy a usar el término populista en el sentido que le da la CLO, ¿no? Gobierno que aparece como representante de los intereses nacionales. Esta elección la ganó la plenitud de la imagen de una línea política populista. Vamos a recuperar las Malvinas a sangre y fuego, no le vamos a poner bandera de remate a nada que sea la Argentina, viene la revolución productiva, viene el salariazo. Y la política que desarrolló, yo soy tan viejo que en esta época nadie hablaba de neoliberalismo. Y en esta época nadie hablaba de neoliberalismo, se hablaba de liberalismo. ¿Tá? Pero después esto empezó a ser el neoliberalismo. Es un gobierno neoliberal. Entonces puede aparecer la explicación de que en realidad Menem fue un traidor, ¿eh? A los principios que venía a sostener, y entonces explicamos el proceso de vida social en la Argentina por la fortuna o infortunio que tenemos de que justo nos tocan traidores, nos tocan individuos de una crueldad extrema, nos tocan buena gente pero que tiene buena voluntad pero que no le salen las cosas, ¿tá? Nos toca una bestia, y entonces pasa así, o nos tenemos que preguntar por qué especificidad tiene este proceso de vida social. Me hago una observación. A la pregunta inicial de si esto era común en América Latina, este periodo, con más o menos, este periodo, con más extensión en algunos lados, en los dos lados fueron periodos de dictaduras militares y de dictaduras militares particularmente violentas. Los dos periodos. ¿Qué es lo que viene acá? Viene los gobiernos democráticos que aparecen moderados. ¿Eh? En la Argentina viene un movimiento, en la dictadura en Brasil duró más tiempo. ¿Qué es lo que viene acá? Los gobiernos democráticos, neoliberales en todos lados, es Color de Melo, es Menem, ya ni me acuerdo de los otros afortunadamente, pero es el mismo periodo. ¿Qué es lo que viene acá? Los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Qué es lo que viene acá? Se acabaron los gobiernos progresistas en América Latina, volvió el gobierno neoliberal. Entonces,
estas formas políticas que están reflejando movimientos en la base económica, son la forma del desarrollo de estos movimientos en la base económica, son comunes a toda América Latina. A toda América Latina, pongámoslo más estrictamente, a toda América del Sur. Son movimientos generales en América del Sur. ¿Está? Esto es Lula, Chávez, Kirchner y Fernández, Evo Morales, y de estos por eso ya no me acuerdo, pero eran todos más o menos lo mismo. Hasta el punto que Solanas hace una película mezclando el personaje de Menem con el personaje de Collor de Mello. En una mezcla de los dos personajes. Entonces, lo que nosotros nos vamos a plantear hacer no es detenernos en la manifestación inmediata de este movimiento y decir, bueno, lo que pasa es que, claro, unos hacen una cosa y los otros hacen otra. Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Cuál es la unidad que hay en todo este movimiento? ¿Qué es ese proceso de vida social de la Argentina? ¿Qué son sus formas políticas? Y para contestarnos sobre eso, vamos a arrancar, para no detenernos en ninguna apariencia y no dar una respuesta que parece brotar inmediatamente. Por eso yo toda mi exposición hoy no fue dar respuesta, fue decir, pero esto tiene uno tiene esto adelante, tiene esto adelante, tiene esto delante. ¿Cómo se explica? Para explicar eso, nosotros vamos a arrancar por la determinación más simple de todo esto. ¿Qué es esto? Esto es un proceso de vida humana. Entonces nosotros vamos a arrancar por la determinación más simple, la forma más simple del proceso de vida humana. A ver qué podemos llegar a contestarnos desde ese punto de partida respecto de todas estas determinaciones. El proceso de vida humana, en su forma más simple, es un proceso de metabolismo, es el proceso de existencia de un sujeto vivo, que gasta su cuerpo para apropiarse del medio. Desde ahí vamos a acompañar este desarrollo. Vamos a acompañarlo lo más rápidamente posible, porque en realidad todo el mundo es este proceso de vida humana. Y entonces nosotros vamos a ir viendo cómo de ese proceso general de vida humana y cómo se organiza ese proceso, vamos a ir viendo qué formas concretas va tomando en la Argentina. Nosotros vamos a usar como guía de ese desarrollo, no para la especificidad argentina, porque no está desarrollado, el Capital de Marx. Vamos a usar básicamente el primer tomo del Capital, pero vamos a también meter cosas que están en el tomo 2 y el tomo 3. No les vamos, siempre hacemos la pregunta, pero presencial es más fácil. Yo así que ni siquiera los estoy viendo y otra vez se va. No vamos a pretender que ustedes acompañen el desarrollo con una lectura del texto de Marx hecho en 2 semanas. ¿Tá? El que tiene hecha la lectura puede reconocer en lo que vamos a desarrollar cosas que tiene vistas. Quien no tiene hecha la lectura, nosotros vamos a hacer un desarrollo paso a paso que tiene algunas cosas que van más allá del desarrollo que está en el Capital, del movimiento general incluso, siempre mirando la Argentina. No es que vamos a mirar el movimiento general por el movimiento general.
siempre nos vamos a estar mirando a nosotros mismos. Siempre el sujeto de ese proceso somos nosotros. Por lo cual, ustedes tienen en la bibliografía un desarrollo muchísimo más corto que está en el capítulo 1 de mi libro El Capital, Razón Histórica, Sujeto Revolucionario y Conciencia. Está subido ahí al archivo digital y vamos a mirar cosas que están en otros capítulos, en el capítulo 2, que están en el capítulo 3, que vamos a ir acompañando con esa lectura. Yo voy a hacer un desarrollo mucho más detenido que el que está aún en los capítulos de mi libro. Mucho más detenido, muy general, pero mucho más detenido. Con muchos dibujitos con mucha cosa gráfica para poder ir ilustrando el desarrollo, sin ningún PowerPoint que se pueda leer, hago la aclaración, no es que va a haber PowerPoint que dice lo mismo que yo voy a decir, pero sí yo me voy a apoyar mucho en representaciones gráficas cuando pueda, cuando quepa, para ir haciendo el desarrollo. Con esto, a esta hora no vamos a empezar con ese primer paso, pero sí vamos a tratar de avanzar rápido. En las 4 horas del jueves, no, yo estoy del miércoles. Perdónenme porque yo vengo dando clase con este sistema, con distintos horarios y distintos días y distintos sistemas y distintos navegadores y se me cruzan todos los cables. Son los derechos de la ancianidad. Así que vamos el miércoles vamos a avanzar muy fuertemente en el desarrollo de qué forma tiene la relación social general y en consecuencia qué forma tiene nuestra conciencia en su determinación más simple, históricamente específica. Y vamos a ver qué tiene que ver con todas estas situaciones que mi generación ha tenido a bien producir para ustedes. La que les habíamos planteado de consigna, que creo que va a haber un mail para mandar. Sí, vamos a usar la misma casilla que estamos usando para todo. Ahora la voy a escribir ahí en el chat. Ah, bueno. La consigna, que es obligatoria para los que están cursando regularmente, es ¿qué piensan de todo esto que planteamos acá? Tomen el aspecto, no que cuenten lo que yo dije. Por favor, las consignas nunca son que cuenten lo que yo dije o lo que está en el texto, sino que son qué les produce a ustedes. ¿Tá? ¿Qué efecto le produce? ¿Qué reacción le produce? ¿Qué dirían frente a esto que están escuchando? Entonces, hay una respuesta mal, que es decir, porque, no sé, los salarios cayeron en tal año. Esa respuesta está mal, porque no es la pregunta. Todas las demás respuestas están bien. Tienen que estar fundadas. Me pareció que este docente está loco y dice disparates, y si está fundado, es una respuesta que está perfecta. Nunca vino en esos términos, pero ha venido algunas que corresponden con fundamento para mí esto no es así, por esto y esto. Esa respuesta es excelente. ¿Tá? Obviamente la respuesta es no me gustó lo que dijo, o sí me gustó lo que dijo, sin fundamento, tampoco es respuesta.
¿Estamos claros con todo esto? ¿Hay algo que quieran plantear? Clarísimo. Hay que mandarlo antes de la clase del miércoles. Tiene que estar recibido antes de la clase. Y necesitamos que contesten la encuesta también antes de la clase del miércoles para tener una idea más clara de cómo estamos, cuál es la situación en la que estamos. ¿Está? Sí, recuerden que pasé ahí el link de la página de la cátedra donde está una sección de encuestas que tiene la encuesta inicial y la final. Por favor, contesten la inicial, ¿verdad? ¿Algo más que quieran plantear, intervenir? Entonces damos por terminado lo de hoy. A las 6 en punto arrancamos el miércoles. Y Profesor, ¿puedo transmitir una inquietud? transmitirla. Sí, soy Carlos, me llamo Carlos. Yo me anoté hoy en el llamado remanente, pero estoy un poco fuera porque no tengo material, no tengo link de acceso, no sé cómo puedo conectarme con ustedes. Carlos, escribinos al mail que yo puse ahí, de materia FESA, Sí. y yo te contesto con el mismo correo original que le envié a todos tus compañeros. De esa manera ves la página y otras reglas de funcionamiento que tenemos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Sí. De vuelta. Si alguien más se inscribió hoy, avise. Si alguien tuvo problema con la inscripción, avise ahí al mail. Nos vemos entonces el miércoles. Bueno. Chao, hasta el miércoles. Adiós, al miércoles.